Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde hemos convocado al ayuno de fin de año. Ya estamos terminando este año 2020, un año de mucha expectación, de mucha sorpresa, de muchos problemas para algunas personas que no han sabido cómo entender las cosas que están sucediendo. Por eso tenemos la Biblia, la palabra de Dios. Es un manual. La Biblia es un libro de actualidad. Es un libro que nos va enseñando al día todo lo que está ocurriendo. Dios todo lo revela por medio de su palabra. Lo que Dios dijo ayer, hoy se está cumpliendo, y lo que Él está diciendo ahora pronto se cumplirá. Es la palabra profética. Aquí en La Voz de la Alianza hemos estado enseñando acerca de lo que ha ido sucediendo en este año 2020 con respecto a este virus COVID-19 que ha afectado a muchas familias, muchas ciudades, muchas naciones. Seguimos todavía orando en contra de este virus, porque el virus está en la tierra, nadie lo puede echar. Ninguna vacuna puede hacer nada efectiva con respecto a la pandemia, debido a que es un problema espiritual. Cuando nos vamos a las armas espirituales, entonces podemos ver cambios radicales en las condiciones del mundo natural. Y las armas poderosas que hemos enseñado son la oración, el ayuno, la palabra. La Biblia enseña que todo lo que tiene que ver con lo espiritual se tiene que reprender con la palabra de Dios. Y para eso tenemos que conocer la palabra de Dios. Los demonios se sujetan a la palabra de Dios. Este virus es un demonio que está afectando el cuerpo. Un demonio entra al cuerpo. No es nada novedoso para los que somos cristianos y conocemos acerca de lo que sucede en el mundo de lo espiritual. En el Evangelio de Mateo, por ejemplo, el mismo Señor Jesucristo está dando la enseñanza acerca de los demonios que afectan el cuerpo. Y el Señor Jesucristo está diciendo aquí en el capítulo 12 de Mateo, versículo 43 al 44. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Aquí tenemos lo que sucede en el cuerpo cuando los demonios entran. Los demonios quieren tener su propia casa, el cuerpo humano. Es por eso que los demonios están a la casa del cuerpo humano. Hay puertas abiertas al cuerpo. Esas puertas pueden ser los ojos, los oídos, la boca, el sexo. Todas estas son puertas donde los demonios entran. Y todo lo que tiene que ver con el pecado le da derecho legal a los demonios. Los demonios se posicionan dentro del cuerpo, empiezan su obra destructiva. Los demonios están para hurtar, matar y destruir. Empiezan a matar las células, a destruir las células. Es lo que ha hecho este virus, destruir células, contaminar el cuerpo. Así que tenemos que entender de que estos demonios afectan todos los órganos internos del cuerpo, comenzando con las células. Los demonios se toman posición en los órganos internos del cuerpo porque tratan de dominar la mente del ser humano, los pensamientos, los sentimientos, la voluntad del ser humano. El diablo es un poder de dominio y control para que las personas se lamenten la situación aquí en la tierra. A esto vino Jesucristo. Jesucristo vino precisamente para ayudar al ser humano. El hombre no entiende acerca de lo que se mueve en lo espiritual. El hombre cree que todo se mueve en lo natural. Por eso el hombre la toma contra el hombre. El hombre se violenta contra el hombre. Es la obra del diablo. El diablo trabaja en lo oculto, trabaja en un mundo subterráneo que es lo espiritual.
no se ve, es un demonio que está operando, pero toma el control de la mente de una persona y pone pensamientos de odio, pensamientos de venganza, pensamientos de homicidio. Y es así como una persona está afectando a otra persona. Así que la obra destructiva del enemigo lo vemos en lo natural, pero la causa está en lo espiritual. Y para eso son las armas espirituales. No vino Jesucristo a un tiempo nada más aquí en la tierra y mostrar como se muestran muchos milagros que Jesucristo hizo. No, Jesucristo vino a discipular hombres y mujeres. Jesucristo vino a enseñar porque Jesucristo tenía que regresar de nuevo al cielo, pero iba a dejar conocimiento revelado de lo que teníamos que hacer en la tierra. Y dio nacimiento a la iglesia. La iglesia cristiana es la que está alumbrando en la tierra, es la que está enseñando acerca de todo ello. Por eso este año 2020 ha sido un año de mucha enseñanza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, Dios enseñándonos a través de la Biblia, a través de todo lo que estamos conociendo. Este virus COVID-19 es un virus impredecible. La ciencia médica no ha podido predecir la forma en que este virus está atacando internamente el cuerpo. Los médicos están aprendiendo, son investigadores en el momento que tienen un caso, empiezan a investigar el caso, empiezan a aprender del caso porque es algo nuevo, nunca había existido. Es por primera vez que se enfrenta la ciencia médica a este tipo de virus, por eso se le llama el nuevo coronavirus. Es algo nuevo, no existía. Habían padecimientos similares, pero no como este virus. Por eso hemos estado orando y ayunando durante muchos meses contra este virus, porque la Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las fortalezas del diablo son establecidas para traer muerte en la tierra. Por eso estamos orando y ayunando para hacer un cambio en las circunstancias. Y ya estamos en el mes de diciembre, estamos entrando al último mes de este año 2020 y es necesario incrementar la oración y el ayuno. Tenemos que intensificar la oración y el ayuno y tenemos 8 puntos de oración. Número 1, en contra de las maldiciones de deudas y de vicios, porque este virus, esta enfermedad en sí ha ocasionado que muchas personas se hayan endeudados. Todo esto está revelado en la Biblia, la palabra de Dios. La deuda es una esclavitud. El diablo quiere esclavizar a toda la humanidad, que todos sean esclavos de Satanás. Y por eso estamos en una guerra entre la verdad y la mentira. Estamos en una guerra entre las tinieblas y la luz. Estamos en una guerra entre la obra del diablo y la obra de Jesucristo. Cristo ya venció al diablo en la cruz del Calvario y es la iglesia la que tiene que enseñar todo ello. Por eso aquí en La Voz de la Alianza estamos dando conocimiento de todo lo que ya sucedió en la cruz del Calvario. Hay respuesta, hay solución a todo problema en la tierra. Así es, solamente en Jesucristo. Por eso hemos presentado estos 8 puntos. Número 1, contra las maldiciones de deudas y de vicios. Número 2, en contra de la muerte y de las fiestas paganas de otoño-invierno. Estamos terminando el otoño para entrar al invierno. Y es en el otoño y en el invierno cuando el diablo levanta sus fiestas. Prepara todo lo que tiene que hacer para la muerte. Son fiestas de muerte desde otoño, octubre, noviembre, diciembre, enero. Son fiestas de muerte. Por eso tenemos que saber qué pasa en el mundo espiritual. El diablo también establece fiestas. Dios desde el principio consideró 7 fiestas en el año, pero son fiestas de vida, son fiestas de paz. Estas fiestas representan a Jesucristo.
7 fiestas, 4 en primavera, 3 en el otoño. Y esas fiestas tienen que ver con la obra de Jesucristo en la tierra. Son fiestas de alegría, fiestas de gozo, fiestas de transformación y cambio, fiestas que traen paz. Pero el diablo levanta fiestas paralelas, las fiestas de manera especial, las fiestas de otoño, que son fiestas de muerte. Por eso hemos hablado de estas fiestas de la adoración a la muerte. Por eso en muchos países latinoamericanos hay una adoración a la muerte, altares a los muertos. Estamos viendo cómo el diablo ha engañado a través de las generaciones pasadas con la adoración a la muerte, porque la muerte es un espíritu territorial, es un espíritu que trae miedo, temor, y a través del miedo a la muerte el diablo esclaviza a la gente. Es lo que sucedía cuando Cristo vino por primera vez. Jesucristo nos hizo libres del miedo, del temor a la muerte. Podemos leer lo que está en Hebreos capítulo 2, versículo 14. La Biblia dice que cuando Cristo murió en la cruz, Él destruyó allí en la cruz del Calvario al que tenía el imperio de la muerte. El diablo está atrapando al hombre, a la humanidad, por medio de el miedo a morir. El diablo está poniendo miedo y es a través de la enfermedad donde el diablo opera. El diablo trae la enfermedad y pone el miedo a la muerte. Por eso muchas personas están dispuestas a gastar todo su dinero en su enfermedad porque tienen miedo de que vayan a morir. Entonces no le interesa, no le importa estar gastando todo lo que han ahorrado, todo lo que han tenido en dinero, en recursos, en propiedades, por su propia vida. El diablo conoce esta debilidad en el ser humano. El diablo dijo: piel por piel, todo lo que tenga el hombre lo dará por su vida. Así que el diablo es astuto, el diablo está trabajando por medio del miedo, miedo a morir, pero para esto vino Jesucristo, a deshacer las obras del diablo. Jesucristo no representa miedo, Jesucristo es paz. Jesucristo vino a darnos la fe para contrarrestar el miedo. Por eso toda persona que recibe a Jesucristo está recibiendo el poder de Dios, está recibiendo la fe de Dios, está recibiendo un cambio en su naturaleza. Pasa de la naturaleza de las tinieblas a la naturaleza divina, pasa del miedo a el poder de Dios, a la fe de Dios. Jesucristo venció a Satanás en la cruz del Calvario y es lo que estamos predicando. Hebreos 2, 14 y 15 habla de la salvación. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Durante toda la vida estaban sujetos a servidumbre, dice la Escritura. O sea, toda la humanidad tenía miedo a morir. Y el diablo aprovechó esa situación en la naturaleza humana. Todo esto vino por el pecado de Adán y Eva. Todo esto entró debido al pecado que se cometió desde el principio. Por eso la maldición entró. La maldición, Dios le dijo a Adán: por tu causa la tierra será maldita, dijo Dios, por el pecado de Adán. Y es por el pecado de Adán que entró la enfermedad y la muerte, muerte prematura, muerte que estamos conociendo en el día a día. Por eso tenemos que reprender la muerte, tenemos que reprender ese espíritu de muerte. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 15 de que la muerte es un enemigo que hay que ir
venciendo todos los días, hay que reprenderlo hasta el final. O sea que Jesucristo vendrá de nuevo, pero mientras estemos en la tierra tenemos un enemigo, se llama la muerte. Por eso cuando vemos a una persona enferma tenemos que estar reprendiendo la muerte en esa persona, porque la muerte anda rondando. Dice 1 Corintios capítulo 15, habla de el reino de Jesucristo, versículo 24, 25 y 26. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. El último, el postrer enemigo a ser destruido se llama la muerte. Entonces, esto sucederá después de la segunda venida de Jesucristo. Pero mientras estemos aquí en la tierra, tenemos que estar luchando día con día contra la muerte. La muerte es un enemigo, es un espíritu. No hay que temerle. Para esto vino Jesucristo. Cristo vino a vencer la muerte, a derrotar la muerte. La muerte es un poder derrotado, pero está en la tierra. Está en la tierra porque cuando una persona anda en pecado, la muerte tiene derecho. Los demonios entran al cuerpo, pueden ser espíritus de muerte, como puede ser el cáncer, entra a un cuerpo porque hay un derecho territorial. Puede ser un derecho familiar, porque hay maldiciones hasta 4 generaciones en una familia. Padre, hijos, nietos, bisnietos, 4 generaciones. Así que una persona puede cometer pecado y las consecuencias pueden suceder con su nieto o su bisnieto. Hay mucha enseñanza de esto en la Biblia, las maldiciones familiares que se van heredando. Por eso tenemos que conocer más cada día de la Biblia, la palabra de Dios, y conocer cómo operan las maldiciones en la familia y saber que en Jesucristo podemos nosotros cancelar toda maldición heredada que una persona pudo cometer en la familia se puede anular, cancelar, gracias a la sangre de Cristo. Podemos leer Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Hay poder en la sangre que Cristo derramó en la cruz, pero tenemos que aplicarla, tenemos que declararla con la boca, tenemos que creer en la obra de Jesucristo en la cruz. Cristo murió, su sangre fue derramada, su sangre tiene vida, pero tenemos que aplicarla con la boca en el nombre de Jesús sobre toda maldición de enfermedad, de muerte prematura, de ruina, de pobreza, de miseria. Toda maldición que esté sobre la familia, sobre la ciudad, podemos nosotros aplicar la sangre de Cristo para cancelar la maldición. Porque por medio de la sangre de Cristo se cancela toda maldición, que puede ser enfermedad, muerte prematura, pobreza, ruina, todo lo que tiene que ver con la obra de maldad se cancela con la sangre de Cristo Jesús. Pero tenemos que aplicarla. Las bendiciones están, pero tenemos que aplicar la bendición sobre las circunstancias. Leamos lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Así que ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Tenemos que declarar la palabra. La palabra representa a Jesucristo, todo lo que tiene que ver con la vida de Jesucristo. Los 4 evangelios hablan de Jesucristo. Así que lo que el Espíritu Santo nos enseña en el Nuevo Testamento es poder para cancelar toda maldición de muerte en el planeta Tierra. El conocimiento de esta verdad es poder.
Así que por eso estamos terminando un año 2020 con mucho conocimiento revelado del poder de Dios. Jesucristo es revelación, Él se revela al que quiere conocerle. Así que muchas personas hoy están conociendo al Señor, se han acercado por medio de todo lo que ha ido ocurriendo, se han acercado a Dios. En Jesucristo sigue habiendo solución a cualquier problema. Por eso terminamos este año 2020 con 8 puntos de solución a los problemas. A través de la oración y el ayuno se solucionan los problemas. Dios interviene donde honramos su palabra. Cada uno de estos puntos tienen que ver con la palabra de Dios. Y de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos está mostrando para el tiempo actual del otoño-invierno 2020, de lo que está sucediendo en nuestra región, de lo que está sucediendo en nuestros territorios, en nuestras naciones, es el propósito del ayuno. Por eso, número 1, en contra de maldiciones de deudas y vicios. Número 2, en contra de la muerte y de las fiestas paganas de otoño e invierno. Número 3, por la erradicación total del coronavirus. Número 4, por la pronta reactivación de la economía en México. Sobre este punto estamos viendo señales que están dándose a conocer de que la economía de México empieza a recuperarse. Así que todo esto es respuesta a la oración. Hace un siglo que hubo una pandemia que cubrió el mundo, no había vacuna, nadie conocía de este o de ese virus que era la gripe española, nadie conocía de ello. Entonces, a lo último, después de más de un año, estuvieron clamando a Dios y de manera inesperada ese virus desapareció de la tierra. No hay casualidad en nada de lo que sucede en la tierra. Por eso estamos clamando, orando y ayunando, pidiéndole a Dios que intervenga para que ese virus desaparezca, así como fue hace un siglo, puede ser en el siglo presente. Así que confiemos que el Señor está dispuesto a acceder a la oración y al ayuno cuando hay arrepentimiento de todo pecado, y por eso estamos clamando en el ayuno. Ayunar es pedirle a Dios perdón en arrepentimiento por los pecados de nuestros pueblos. Ese es el ayuno verdadero. Dice la Escritura en Joel, ¿no es más bien el ayuno? Joel 2:12 dice la palabra, no es más bien el ayuno que yo escogí desatar, no, eso es el ayuno, ¿cómo dice Joel? 2:12. Por eso, pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Convertíos a Dios. ¿De qué manera? Sigue el versículo siguiente. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. No es un ayuno religioso, no es un ayuno de forma solamente porque soy cristiano, voy a ayunar. No, este es un ayuno de un verdadero arrepentimiento de pecado. Tiene uno que rasgar su corazón, no es la ropa. Los judíos rasgaban su ropa en señal de duelo. No, Dios dice, dejen de ser religiosos y muestren su verdadero arrepentimiento. Arrepentimiento es dejar el pecado atrás y no volver atrás. Ya no volver a ese pecado. El que era adúltero, deje su adulterio y no vuelva a ser adúltero. El que robaba, deje de robar y no vuelva a robar. El que era corrupto, deje la corrupción y no vuelva a ser corrupto. Dios perdona los pecados. En el ayuno viene el perdón de Dios y borrón y cuenta nueva. Es la misericordia de Dios. Por eso hay oportunidad de salvación a cualquier persona que está cautiva por su pecado. Dios perdona el pecado. Para eso es el ayuno. El ayuno es buscar el perdón de Dios. ¿Puedes volver a leer otra vez?
Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Dios se duele del castigo, Dios se duele en su corazón al ver la condición del ser humano, de una familia, de una ciudad, de una nación, de lo que está sucediendo en la tierra. Dios se duele de tantas enfermedades, de tantas muertes prematuras, de tanta violencia en el ser humano. Para que Dios intervenga debe haber arrepentimiento de todo pecado y deben reconocer que la única persona que puede ayudar al ser humano en la tierra se llama Jesucristo. Por eso en Jesucristo está la respuesta al problema del mundo. Jesucristo regresará por segunda vez a la tierra para reinar en el mundo entero. Y mientras tanto la iglesia está hablando o predicando de Jesucristo. Por eso este año ha sido un año de mucho conocimiento de Jesucristo, de mucha revelación de Jesucristo, porque Él es el camino a Dios el Padre. El Padre es la fuente de toda bendición, pero el camino es Jesucristo. Todo es en el nombre de Jesucristo. Oramos y ayunamos en el nombre de Jesucristo. Así que estamos viendo respuestas de lo que Dios ha determinado en su palabra, en sus promesas. Cuando nosotros oramos y ayunamos, estamos viendo esas respuestas y hemos visto cómo Dios empieza a reactivar la economía en México. También, número 5, estamos orando y ayunando a favor de la familia. Mucha violencia dentro del hogar, hay violencia en el matrimonio. Estamos viendo muchos casos hasta de feminicidios. Todo esto es violencia en el hogar, violencia en el género humano. Así que Dios no quiere esa violencia, se duele de esa violencia. Por eso tenemos que orar y ayunar pidiéndole a Dios perdón por los pecados de un esposo, de una esposa, de unos hijos que están en violencia. Número 6, pedir sabiduría por las autoridades. Las autoridades son puestas por Dios y necesitan, sobre todo en este año 2020 y lo que viene en el 2020-21, en este tiempo que estamos viviendo, se necesita mucha sabiduría de nuestras autoridades. Y solamente Dios es el único que puede darle sabiduría. La sabiduría es para resolver problemas. Porque si no tenemos sabiduría no podremos resolver problemas. Y quien necesita mucho de esta sabiduría son nuestras autoridades que están en ciudades y naciones. Por eso tenemos que orar por ellos. Estamos conociendo el dilema que tienen algunas autoridades en algunas naciones, porque con esto del virus y hay un rebrote, sobre todo en Europa, quieren volver a confinar, pero al confinar, entonces la economía caerá. Muchas familias ya no tienen para comer, ellos necesitan trabajar. Hay un movimiento que se empieza a levantar en Europa en contra de todas estas medidas que se están tomando en algunas ciudades y naciones del confinamiento, porque ellos dicen, si nosotros dejamos de trabajar, entonces no tendremos para comer. Así que las autoridades tienen que ser sabias para tomar decisiones. Y además, número 7, por protección y avivamiento en pastores e iglesias. Estamos viendo también en este año cómo muchas personas han ido perdiendo su fe, muchas personas se han ido enfriando, muchas personas se han ido apartando. Que esto no suceda contigo, amigo, amiga. Si eres cristiano, tienes que fortalecerte en el Señor y levantarte. Este es un tiempo para calentarse cada día más en el fuego del Espíritu Santo, no para enfriarse. Y necesitamos orar por
las iglesias, orar unos por otros, orar por nuestros pastores, orar por la iglesia en general, porque la respuesta a este virus está en la iglesia, no está en cualquier otra organización, está porque debemos conocer de que lo único que Dios dejó aquí en la tierra es la iglesia como autoridad espiritual, autoridad contra el diablo, autoridad contra las enfermedades, solamente la iglesia de Jesucristo. Por eso la iglesia tiene que entrar a un gran avivamiento, a un gran despertar, y estamos orando por ese despertar en iglesias y en pastores. Y número 8, orar por la paz de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos es la nación número 1 en el mundo entero. Dios la ha colocado como el hermano mayor de Israel. La segunda nación más bendecida después de Israel es los Estados Unidos. Y los Estados Unidos hoy están en una situación difícil en cuanto a la determinación del próximo presidente para los Estados Unidos. Todavía no hay un presidente electo en los Estados Unidos y hay todavía una situación que tienen que arreglarse en los Estados Unidos. El pastor Franklin Graham, hijo de Billy Graham, él convocó en estos días de diciembre a la oración, porque se ha encontrado de que hay muchas opiniones en cuanto al fraude que hubo en este proceso de elecciones. Y la oración va en el sentido de que si hubo fraude, salga a la luz. Dios es el que revela todo lo que está en oculto. Así que todo lo que está en oculto debe salir a luz. Todo esto lo enseñó el mismo Señor Jesucristo. No hay nada que quede en lo oculto, en las tinieblas. Todo tiene que salir a la verdad. La verdad debe prevalecer. Por eso tenemos que orar y ayunar para que la verdad prevalezca y siga habiendo la paz. Así que necesitamos orar y ayunar conforme a los propósitos de Dios. Estos son los propósitos que pone el Espíritu Santo para este mes de diciembre. Estamos terminando. Hoy terminamos ya estos 3 días de oración y de ayuno, y bueno, en la tarde tendremos un servicio online de Santa Cena, donde estaremos ya terminando este ayuno del mes de diciembre, y creemos de que las cosas pronto cambiarán. Dios interviene donde hay oración y ayuno, y creemos que pronto este virus COVID-19 desaparecerá del planeta Tierra, porque la iglesia está orando y está ayunando. Así que creamos en la palabra de Dios, creamos en un Dios que nos ama, en un Dios misericordioso, en un Dios que quiere la paz en nuestras ciudades y en nuestras naciones. Vamos a hacer un corte y después regresamos para seguir hablando de Jesucristo, Señor y Salvador. Bien, damos gracias a Dios por continuar en este programa. Y bueno, ahora abran sus corazones, abran su mente para recibir la palabra de Dios, porque Dios quiere sanar a aquellos que están enfermos, Dios quiere liberar a aquellos que están oprimidos, y todo se basa en una sola palabra, que es la fe. La fe, la cual nos hace vencer al mundo, es la fe la que nos hace pasar las pruebas, las circunstancias, las situaciones difíciles. Por eso, cuando tenemos fe, nos estamos agarrando de Jesucristo, nos estamos agarrando de su palabra, estamos confiando en Dios y en su palabra, y lo que Dios dice en su palabra siempre es verdad, y siempre la palabra nos fortalece, la palabra nos levanta, la palabra nos aviva. Por eso es importante escuchar la palabra, porque también la fe nace con la palabra, y por ello hay que abrir nuestros oídos. Es lo que dice Romanos, la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Por eso
Para aquellos que están atentos a la palabra, son aquellos que van a recibir la sanidad. Para aquellos que han abierto su corazón, entonces la sanidad viene en camino. Vamos a Sí, ver. debe haber un ambiente de fe para Sí. la sanidad. Y el ambiente de fe se crea a través de oír la palabra de Dios. Así es, sí. Por eso Jesucristo enseñaba la palabra de Dios. Y la Biblia dice que el pueblo se acercaba a Jesucristo, número uno, para oír la enseñanza de Jesucristo. Sí. Y número dos, para recibir la sanidad, porque ya había fe. Sí, tenemos ahí un ejemplo en el caso de la hija de Jairo. Vemos Jesucristo prácticamente limpió la casa porque había un ambiente de tristeza. Sí, estaban llorando, creyendo de que la niña había muerto y ya no había solución con la muerte. Sí. Estaba el llanto de por medio y por lo tanto la incredulidad también. Había un ambiente de incredulidad. Entonces Jesucristo hizo una obra extraña, como dice el Antiguo Testamento, porque Jesucristo sacó a todos ellos. Sí, y nada más dejó a los que tenían fe. Solamente quedaron los de fe, exacto. Y por eso el milagro se hizo a cabo. Por eso debemos conocer cómo recibir la sanidad. Es necesario que haya un ambiente de fe, no de incredulidad. También dice la palabra de Dios que Jesucristo fue a su ciudad que le vio crecer, la ciudad de Nazaret. Y dice la Biblia que como conocieron a Jesús desde niño, adolescente y joven, pues no creyeron en Él, que Él era el Mesías prometido, que Él era el Hijo de Dios. No creyeron en Jesús. Entonces, por la incredulidad, dice la Biblia, Jesús no hizo muchos milagros, pocos milagros. Así que la incredulidad va a matar el milagro, Sí. mata todo Al lo contrario, que es va a la agravar bendición. más la situación. Sí, o la agrava enfermedad. más la situación, la incredulidad. Por eso se debe crear un ambiente de fe. Por eso primero se escucha la palabra, primero se estudia de la Biblia, antes de recibir la sanidad. Jesucristo, dice Mateo 9:35, recorría ciudades y aldeas. Jesucristo recorría ciudades y aldeas y efectuaba tres cosas. Lo número uno, lo primero era enseñar de las Escrituras, porque la fe viene por oír de las Escrituras, oír de la palabra de Dios. Jesucristo enseñaba de las Escrituras. Número dos, predicaba el evangelio del reino de Dios, el evangelio de la salvación. Y número tres, hasta el número 3, dice la Biblia, sanaba toda enfermedad y dolencia en el pueblo. La sanidad viene después de crear un ambiente de fe a través de la enseñanza de la palabra. La fe viene por oír la palabra. Así es. Bien, vamos a presentar, creo que nos da el tiempo para presentar dos casos de sanidad y estaremos orando al final, si nos da el tiempo, por los enfermos. Tenemos el caso vamos a hablar de los gentiles porque los gentiles nos representan a nosotros. Hay dos pueblos, los judíos y los gentiles. Y bueno, los judíos eran aquellos que vivían en Israel en el tiempo del Señor Jesucristo, y los gentiles eran todos los que no eran judíos, pasaban a ser gentiles. Por eso vamos a hablar de los gentiles. Y bueno, hay dos ejemplos muy extraordinarios de gentiles que recibieron sanidad. Tenemos el caso de la mujer cananea. La mujer cananea, vemos en Mateo, está en el capítulo 15, versículos 21 al 28, y nos habla de la fe de la mujer cananea. Bueno, ahí dice la palabra, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Bueno, aquí vemos
Jesús dice que fue a Tiro y a Sidón, lo que hoy en día sería el país de Líbano. En otras palabras, Jesús aquí estaba de extranjero, en una tierra extranjera o extraña para él. Y él fue a esta parte, Tiro y Sidón, que también Tiro y Sidón estaban a orillas del mar Mediterráneo. Esto es como ir a una ciudad de playa. Entonces, ¿por qué razón Jesús fue allá? Bueno, yo creo que él fue a pasar una vacación, ¿no? Estar en la playa, en el mar. Creo que él estaba tomándose un receso, porque pues su ministerio era muy arduo. Pero había una mujer, dice, que tenía fe, de tal manera que la mujer reconoció a Jesús. Tal vez había escuchado de Jesús o había ido a Galilea y había oído acerca de Jesús, o alguien le dijo de Jesús. Y vemos cómo esta mujer le dice a Jesús, le dice, Señor, hijo de David. La expresión hijo de David está diciendo, tú eres el Mesías, tú eres el enviado de Dios aquí a la tierra. Entonces vemos, esta mujer tenía fe. Ahora le presenta el caso, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero dice que a pesar de su fe, Jesucristo no le dio ninguna palabra. Ahora está una mujer que aquí nos dice que era cananea, otros evangelios nos dicen que era griega y sirofenicia. O sea que había bastantes nacionalidades en ella. Entonces Jesucristo dice no le contestó ni una sola palabra. Mas sin embargo, vemos la fe de esta mujer. Si Jesús no le iba a contestar, pues él fue con los discípulos, pidiendo su sanidad, pidiendo su liberación. Pero Jesús le dice, es que yo no soy enviado sino más que a las ovejas perdidas de Israel, porque ese era el tiempo de los judíos. Mas sin embargo, ella clamaba aún hacia Dios, ella insistió, Señor, socórreme, le dice a Jesucristo. Entonces Jesús le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Que bueno, ahí vemos, está diciendo, no es el tiempo de los gentiles todavía, es el tiempo, el pan está para los judíos en este tiempo. Pero vemos, ella lo vio como una oportunidad para acrecentar su fe, porque ella dijo, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Así que por eso vemos Jesucristo alabó su fe. Le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y dice que su hija fue sanada desde aquella misma hora. En otras palabras, esta mujer vemos la persistencia. Si Jesús no le iba a escuchar, fue con todos los discípulos porque alguien le tenía que escuchar. Luego Jesucristo le da una palabra como para que se alejara y ella al contrario encontró algo dentro de lo que Jesús le dijo acerca del pan, porque el pan hace migajas, hay migajas que caen en la mesa o debajo de la mesa. Y bueno, dice, yo no necesito comer todo el pan, lo único que necesito es comer una porción diminuta de una migaja para que mi hija sea sana. Sí, ella estaba confiando que solamente Jesucristo era la única persona que podría sanar a su hija. Era una madre desesperada, acudió a la fuente de la sanidad, al Señor Jesucristo. Ella puso su confianza en Jesucristo, en nadie más. Y era una mujer que no era del pueblo de Israel. Era una mujer gentil, era una mujer que posiblemente practicaba la idolatría, pero un día oyó de Jesús porque ella siguió a Jesucristo, acudió a Jesucristo y se humilló ante Jesucristo. Toda persona que se humilla delante del Señor Jesucristo será levantada, será exaltada. La arrogancia y el orgullo no pueden ayudar para el milagro. Por eso aquí tenemos esta mujer. Jesucristo elogió grandemente la fe de esta mujer y no era judía. Sí, aquí podemos ver la persistencia, porque eso es lo que nos tiene que llevar la fe, a persistir en Dios, en su palabra, que aunque no veamos la sanidad, lo creamos, que aunque pasemos a un servicio de sanidad, sigamos pasando,
porque Dios está haciendo su obra en cada uno de nosotros. Porque Dios está obrando en el mundo de lo invisible. Nosotros posiblemente no podemos sentir el efecto de la sanidad porque Dios está obrando. Posiblemente hay muchas causas de lo que está sucediendo que la persona esté enferma, pero Dios está obrando. Por eso tenemos que estar orando una vez, 2 veces, 3 veces. En las iglesias la persona debe pasar en una reunión, en un servicio, al otro servicio, hasta que de pronto encuentre ya la respuesta en el mundo de lo natural. Dios obra por medio de la palabra es invisible y la palabra nunca regresa vacía. Dios siempre trae la palabra de regreso con el resultado. La palabra nunca regresa vacía. Por eso vamos a orar de una vez por las personas que están enfermas, pero hablabas de otra persona. Esta persona era el centurión. Sí, bueno, el centurión romano, vemos ahí, tampoco era judío. No era judío, era gentil. Y él tenía un siervo que estaba herido o estaba ya de muerte, pero él fue a Jesucristo. Y entonces Jesús dice, entonces yo voy a tu casa. Pero él vemos, Jesucristo, el centurión le dice, no es necesario que tú vayas a mi casa, porque así como tú, yo también soy un hombre de autoridad. Y si yo le digo a mi siervo, ven, él viene. Si yo le digo a él, ve allá, él va allá. Y si yo lo mando, él va. Entonces, así como yo puedo enviar a mis hombres, a los cuales yo soy autoridad para ellos, así tú puedes enviar a los demonios, váyanse de este cuerpo y cuerpos reciban sanidad, porque tienen que obedecer tu voz, porque tú tienes mayor autoridad que yo. Y por eso vemos, Jesucristo le dijo, como tú has creído, entonces ve. Y entonces vemos que cuando el centurión va a su casa, ya su criado estaba sano. Sí. Y él preguntó, ¿a qué hora recibió la sanidad? Justo cuando Jesucristo le envió la palabra. Así es. Este centurión era un hombre bajo autoridad, la autoridad de Roma. Él conocía la autoridad en el mundo de lo natural, pero cuando hubo la necesidad, él mostró su misericordia por su siervo enfermo. Dios le abrió el entendimiento para ver en lo espiritual. Entonces la fe tiene que ver con lo espiritual. Y este hombre vio la autoridad espiritual en Jesús. Por eso él dijo, Señor, solamente habla la palabra, envía la palabra. No estaba físicamente Jesús delante del enfermo, estaba a distancia. Simplemente le dijo el centurión, a distancia puede ser sanado mi siervo, allá donde está recluido. Así que habla la palabra. Y entonces Jesús dijo, oh hombre, qué grande es tu fe. No he encontrado otro hombre como él. En todo Israel no hay un hombre que yo haya visto con tal fe como la de este centurión, y no era judío, era gentil. Por eso, amigo, amiga, pongamos nuestra fe en Jesucristo. La fe es un don de Dios. La fe es la persona de Jesucristo, viene de Cristo. Cuando una persona oye de Jesucristo, ya la fe está allí. Ahora hay que moverse en el sentido de la fe. El sentido es Jesucristo, o sea que recibimos y regresamos a la persona de la fe. La fuente de fe es Jesucristo, autor. Él es el autor, viene la fe hacia mí, pero también Jesucristo es el consumador. Yo regreso en la fe hacia Jesucristo, pongo mi fe, mi confianza en Jesucristo, y Él es el consumador de esa fe. ¿Qué es lo que yo estoy buscando? En este caso la sanidad. Entonces la sanidad sucederá. Así que es un don de Dios, viene de Dios y regresa a Dios por medio de la acción de creer en Jesucristo. Así es. Vamos a orar entonces. Hay unos saludos. Bueno, saludos tenemos de Macuspana. Envían saludos la familia Juárez Domínguez, muchas gracias, Dios los bendiga. Augusto Ramírez Rodríguez envía
Felicitaciones a Jesús Abraham por su cumpleaños, muchas felicidades. Y de Jalpa de Méndez, Remedios Sánchez Jiménez nos envía saludos. Muchas gracias, Dios los bendiga. Gracias por sus saludos. Enviamos entonces palabra de sanidad. Oramos. Padre, unidos en oración, tu siervo, Señor, dos puestos de acuerdo, oramos por personas enfermas. Reprendemos en el nombre de Jesús todo coronavirus, toda enfermedad de muerte, reprendemos la muerte misma y declaramos vida. Jesucristo es vida. Desatamos vida y vida en abundancia, desatamos sanidad. Cristo se llevó toda enfermedad y por su llaga hemos sido curados. En esta palabra reciban sanidad, sean sanos en el nombre de Jesús. Lo declaramos hecho y le damos toda la gloria y la alabanza a Jesucristo y a Dios el Padre. De esta manera agradecemos que hayan estado con nosotros. Siempre estamos hablando de Jesucristo. Al término de este año debemos fortalecernos en la fe que viene de Dios. Dios establece su fe por medio de su palabra. Debemos estar estudiando más de la palabra y debemos estar orando más, confiando en sus promesas. Así que terminemos este año en la plena bendición de Dios. Pues gracias por haber estado con nosotros y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.